A Jesús le dijeron, queremos ver milagro de ti. Y Jesús le dijo, sí, yo le voy a hacer un milagro, pero el milagro que le voy a hacer es que va a ser el del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo por 3 días y por 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre también estará por 3 días y por 3 noches en el vientre de la tierra. Esta será la señal, ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. Solamente aquel que confiese que Jesús murió y resucitó, ese puede ser salvo. De otra manera, cuando tenemos a Jesús como Señor y Salvador de mi vida, hay una convicción y una seguridad de Dios, que alguien murió por mis pecados. Y si murió, murió una vez y para siempre. Y si me quitó los pecados, me los quitó una vez y para siempre. Por lo tanto, cuando alguien quiere otorgarle pecado a una congregación de Dios, supuestamente entre comillas, que se van a perder por causa de X pecado, entonces podemos decir con facilidad, doctrina de demonios. ¿Por qué motivo? Porque ha habido un engaño, ha habido un embuste en este momento. Aquí las Escrituras lo que me enseña nada más es que Cristo murió por mis pecados y murió una vez para siempre, para que yo en sí pueda tener seguridad y convicción de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor mío por medio de Papá Dios. Mientras tanto no existe esa convicción y existe otro tipo de enseñanza, podemos decir y tildar con mucha facilidad doctrina de demonios. Doctrina de demonios significa enseñanzas que han venido a los oídos de muchos personajes y que han desviado la verdad. Y si se han desviado es porque nunca han sido hijos de Dios. El Hijo de Dios no puede desviarse, nunca puede negar lo que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Si alguien puede desviar a otro de eso, va a escucharle, pero lo que van a escuchar son los cabritos. Están escuchando la voz de su pastor cabro a los cabritos. Estamos viendo. Por eso es que la gente dice amén. Cuando dicen amén, dicen así es. Y dice aquí, entonces les declararé, nunca os conocí. Mire, qué duro es esto. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dice Jesús hacedores de maldad? Porque pusieron a la congregación que estuvieran viendo otra cosa de lo que no es en sí la mirada en Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Miren lo que dice el capítulo 6 de Romanos en este aspecto. El capítulo 6 de Romanos dice de esta manera. El capítulo 6, verso 10 dice: porque en cuanto murió, ¿qué dice? Al pecado murió. Al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez. Por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que Cristo murió al pecado una vez. Una vez por todas. Después dice el verso 11: así también vosotros considérense que muerto al pecado, pero vivo a Dios para Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir en esto? ¿Que el pecado reina en un hijo de Dios? En ninguna manera. Ya hemos muerto al pecado. Cuando un pastor viene y le ministra pecado a una congregación, entonces le está diciendo en ese momento: estoy en contra de lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice aquí que una vez para siempre murió el pecado. Pero aquí yo os digo de que es necesario que ustedes se arrepientan de sus pecados para que se puedan ir con el Señor. Entonces, lo dicen de una manera tan bonita, con manera tan profesional, que una persona que desconoce de esto dice amén. Pero el que es de Dios dice: pero ¿cómo es posible si Cristo murió por mí una vez para siempre? ¿Cómo yo me voy a perder? Y el Hijo de Dios recapacita, porque el que es de Dios oye la palabra de Dios, no va a rechazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la fe ese Hijo de Dios está firme en lo que Dios ha hecho a favor de él.
en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene ahora el apóstol y dice en la carta de los Éfesos, de esta manera. Efesios capítulo 2. Por ejemplo, esta carta de Efesios capítulo 2, ustedes han hablado a veces con personas y dicen, Dios nos ha predestinado. ¿Sabe qué? Cuando la gente dice, Dios me ha predestinado, inmediatamente dicen, ¿a qué organización va? Uno va a esas organizaciones donde enseñan salvo, siempre salvo. No, yo no estoy hablando de un salvo siempre salvo. Yo estoy hablando de una salvación genuina que Dios le ha dado a sus hijos. Una persona no es salvo siempre salvo. Una persona es salvo porque Dios en sí lo ha otorgado de esa manera para que sea salvo. No porque una persona diga, yo voy a practicar esto cuando dice salvo siempre salvo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una salvación genuina que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Estamos bien? Entonces dice aquí en Efesios, por ejemplo, si alguien usted viene y le dice, nosotros somos predestinados. ¿Qué es lo primero que una persona dice? Eso no me lo enseñan a mí. Y si alguien llega diciéndole a un pastor, y pasó un pastor por ahí, somos predestinados, pastor, ten cuidadito, ten cuidadito. Entonces, ese pastor para mí no es llamado a un pastorado de oveja, porque está poniendo en duda lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Y ahora dice acá, por ejemplo, el capítulo, dice, verso 5, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecado. Nos dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo me puede decir a un pastor, cuidadito, cuidadito, no llega hasta el final? Una persona que le dice a otro, ten cuidado, cuidado te queda en el camino, cuidado te cansa, cuidado llega, sigue todavía. Esa persona, perdónenme con esto que voy a decir, pero los sentimientos humanos pueden traicionar. Son los únicos que pueden traicionarnos a nosotros. En querer en sí, en cierto momento, querer congraciarnos con alguien por causa de ese mismo sentimiento de no ofender a esa persona. Pero déjeme decirle que nosotros, con mucha autoridad de Dios, podemos decirle a esa persona, mire hermano, mire lo que dice aquí. Pero Dios, que es, verso 5, aún nosotros estando muertos en pecado, Dios me dio vida juntamente. Si Dios me dio vida juntamente con Cristo, estando yo muerto en pecado, ¿cómo me voy a cansar? Si Él me dio vida ya, y esa vida es una vida eterna. Por eso es que estamos reinando en vida eterna. Entonces, cuando dicen, hay personas que, el que no conoce esto, dice, es que nosotros vamos a entrar en un reinado más allá. Están esperando un reinado que venga después que Cristo venga a recoger su iglesia. Y ese reinado no existe, querido. Nosotros ya estamos reinando en vida desde acá. Nosotros lo que vamos en sí es a reinar con Él en la eternidad, pero no venir a esta tierra. ¿Sabe quiénes son los que aman la tierra? Los terrenales. Los que aman esta tierra, ay, que no me quiero ir de esta tierra, ay, qué linda esta tierra. No, la eternidad es bella, porque solamente Dios habita ahí. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que nosotros, que estábamos muertos en delitos y en pecado, Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, porque Él lo sembró en buena tierra. Dios no puede sembrar su palabra en pedregales. Dios no puede sembrar su palabra entre caminos. Dios es sumamente inteligente, es sabio. Dice que con sabiduría fundó la tierra. Su inteligencia y su sabiduría caminan juntas, y esa la ha otorgado a sus hijos. Por eso es que Él sembró su palabra en buena tierra, la cual es Cristo. Cristo no puede estar en un terreno malo. Cristo sabe un terreno bueno. Y como vuelvo y repito, cuando hablo acerca de esto, hablo acerca
no por una obra que una persona pueda hacer. Yo puedo ver el hombre más asesino que existe en este mundo y el día de mañana ser un hombre predestinado para salvación y decir verdaderamente Cristo es el Señor de mi vida, y la persona se entrega y dicen va a la silla eléctrica y lo van a matar a la persona, y dice la persona, todo lo que yo hice tengo que pagarlo. Todo lo que el hombre siempre lo paga. Yo maté, asesiné, ahora voy a la prisión, pero yo sé para dónde voy ahora. Lo más terrible es que una persona que nunca haya matado, que nunca haya hecho algo malo, no tenga seguridad para dónde va. Pero lo más importante de esto es que todo buen terreno es escogido de parte de Dios para poder sembrar. El sembrador es un inteligente. Él dice, aquí yo puedo sembrar, aquí no puedo sembrar, aquí puedo sembrar y allá no. Y entonces busca el buen terreno para poder sembrar. Y cuando siembra, va a dar fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Por tanto, dice en esta área, aún nosotros estando muertos, 2:5 de Efesios, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Por gracia soy salvo. Salten al verso 8 y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Quiere decir que la fe, la fe de Dios es la que Él permitió que yo recibiera lo que Él me está enviando. Hay muchas personas que pueden recibir por medio de un intelecto, pero no por medio de la fe. Cuando es por medio de la fe vamos a ver un resultado. Sea tardado al 30%, sea al 60%, o sea al 100 por uno. Pero tiene que dar un resultado de parte de Dios. Una persona que ama a Dios va a hablar del conocimiento de la gracia de Dios, porque por medio de la gracia ha sido salvo. Esa es una persona que ama a Dios. Una persona que no habla del conocimiento de la gracia, esa persona no ama a Dios. Porque la voluntad de Dios es el conocimiento de Cristo, y el conocimiento de Cristo es el conocimiento de la gracia de Dios. El conocimiento de la gracia de Dios es algo que tiene que salir hasta por los poros de cada uno de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque es en sí el amor de Dios, el celo de Dios que nos consume de una manera grande al ver tantas organizaciones a nivel mundial cómo defienden a capa y espada sus organizaciones y su forma de vida, como han sido formadas por medio de ministerio. Nosotros tenemos que hablar si amamos. Es como que yo no le diga a mi esposa no te amo y solo vivo así, o le diga a mis hijos no te amo. Yo tengo que mostrarle el amor hacia mis hijos, decirle te amo, agarrarla, abrazarla, te amo, para que ellos vean que tengo una seguridad. No, yo sé, tengo una seguridad que mi padre me ama. Pero no es asunto así simplemente. No, no amo, te amo. No, no. Que mostrarle el amor que le tenemos a nuestros hijos. El amor que Dios nuestro Padre nos ama a cada uno de nosotros es producto de las revelaciones que el Espíritu Santo de Dios nos está dando a cada uno de nosotros conforme a este conocimiento de gracia. Por eso dice en Mateo capítulo 13, el verso 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Parábola es un sentido figurado. Él respondiendo le dijo, porque a vosotros, ¿qué dice? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí vemos dos personajes. A ellos es el grupo donde fue sembrado entre la semilla, entre el camino, entre las piedras y entre los zarzales. Pero los misterios del reino de los cielos solamente a los hijos de Dios le es revelado. Quiere decir que esto no es un surprise, no es una sorpresa de que nosotros tengamos unas revelaciones de parte del Señor y otros no la tengan. Es algo que ya está escrito, que solo los hijos pueden descubrir los misterios. ¿Estamos viendo? Es como por ejemplo nuestros hijos. Nuestros hijos saben los problemas que hay en la casa de cada uno de nosotros. Sabe cuando hay esto, sabe cuando hay el otro, porque a veces nosotros no ocultamos las cosas frente a los